vamos a comenzar esta entrevista a Nikos Alíngaros, profesor catedrático de la Universidad de San Antonio en Texas, Estados Unidos, teórico de la arquitectura, que acabamos de sacar un libro suyo en España, Anti-arquitectura y de construcción, El triunfo del nihilismo, que ha sido traducido y que lleva un prefacio nuestro, y que pues está aquí de viaje y ha venido a hacer una visita, y vamos a aprovechar pues para preguntarle cosas que tienen que ver con la teoría, con su teoría y con sus libros. Y entonces esta entrevista va a tener dos partes. Una primera en la que hablaremos estrictamente de contenidos de a qué se refiere esa teoría como introducción a lo que él ha estado defendiendo, y una segunda en la que espero que nos explique la biografía por la cual terminó como discípulo de Christopher Alexander y siguió esa corriente para entenderlo también un poco mejor esa perspectiva. Entonces empezamos. Nikos, una teoría de la arquitectura. ¿Qué es una teoría de la arquitectura? ¿Qué entiendes por tal cosa? Una teoría de arquitectura debe ser una teoría en absoluto en términos científicos y filosóficos. Es decir, la teoría es un marco teórico que puede explicar fenómenos que ocurren sea en la arquitectura, la construcción, sea en cómo se percibe la arquitectura y cómo se aplica la arquitectura en nuestra sociedad, en cualquier disciplina científica. Tiene propiedades de explicación y de predicción. Puede explicar y predecir nuevos fenómenos. Después de muchos años investigando varias teorías de arquitectura, yo concluyo que lo que se pasa, que se presenta por arquitectura, por teoría de arquitectura hoy en día, no es nada de teoría. Es un cuerpo de escritos sin relación, porque no explican nada, no predijan nada. Y por eso yo, utilizando el trabajo de Christopher Alexander, desarrollando mis propias ideas, trato de presentar una teoría de arquitectura que yo considero que es una teoría válida, porque tiene el marco de cualquier teoría en las ciencias. ¿Se consideraría la teoría una ciencia más o aplica conocimientos de otras ciencias cercanas o que les sean de ayuda? Una teoría de arquitectura está dentro de la arquitectura, pero no puede llamar algunos escritos teoría de grandes arquitectos de los años 20 o de arquitectos muy famosos contemporáneos. No se puede llamar estos ensayos teoría porque no tienen las características de una teoría. No resuelven nada, no explican fenómenos, ningún fenómeno, no tienen el poder predictivo. Así para mí no son teoría por nada. Además, una teoría válida en cualquier disciplina tiene conexiones muy íntimas con teorías verdaderas en otras disciplinas. Por ejemplo, una teoría en biología tiene conexiones con una teoría en química que tiene conexiones con una teoría en física, porque todas esas teorías explican fenómenos reales que se pueden observar, que son apoyados por datos experimentales. Al contrario, lo que se presenta en teoría en arquitectura, y yo no considero teoría por nada, no tiene ninguna relación con otras teorías en otras disciplinas. Lo más obvio es las teorías en las ciencias. Al contrario, Alexander, empezando en los años 60 ya, desarrolló componentes de una teoría arquitectónica que está basada en las ciencias y en las matemáticas. Así que desde el inicio está ligada íntimamente con las ciencias. Una teoría de este tipo que se ligue y se apoye en conocimientos científicos tiene que
desde tu punto de vista, defender una determinada manera de hacer arquitectura? O dicho de otra forma, una teoría, en cuanto que teoría, que se apoye en las ciencias, como estamos diciendo, tiene que participar del fenómeno de la crítica de arquitectura y tomar parte de la crítica de arquitectura, o simplemente debería quedarse en un plano de análisis, de descripción adecuada y certera de lo que allí ocurre y dejar la crítica para otra. No, el caso es el primero. La teoría es útil porque se manifiesta y se aplica en la construcción de habitaciones, de edificios, de ciudades. Determina la forma de los edificios, de los espacios construidos en una manera fundamental. Pero diciendo hoy en día suena muy raro a los estudiantes y a los arquitectos, porque inmediatamente van a pensar que este señor, yo, propone algunas imágenes de esta teoría. Si no, es el contrario. La teoría da llaves y herramientas para diseñar y construir y no determina en ninguna forma. Pero por más de 50 años, toda la formación de un arquitecto ha sido segundo imágenes. Y cuando hablas de herramientas para la proyectación, sí, inmediatamente se piensa en algunas imágenes, que no es el caso con mi teoría ni de esta de Alexandre. Independientemente de que, para aclarar, independientemente de que no se asocien a imágenes concretas, sí pueden asociarse a tendencias o a tipos de decisiones concretos. Yo insisto en la pregunta de si, dicho de otra manera, una teoría científica de la arquitectura, por decirlo así, habla de lo que la arquitectura es, describiendo lo que es, o lo que la arquitectura debe ser para que sea agradable. Es el segundo. El criterio fundamental de nuestro pensamiento, el mío, el de Alexander, de muchos otros que siguen la obra de Alexander, es que la arquitectura debe servir a la humanidad, debe construir espacios, edificios, habitaciones, ciudades que sirven el hombre, la vida del hombre, el bienestar del hombre, sea fisiológico, su salud, sea psicológico, su salud mental. Y tenemos un montón de datos experimentales que distinguen entre espacios que dan el bienestar fisiológico y otros espacios que son nocivos porque nos hacen enfermos. Esto es gran parte de la teoría de arquitectura, porque nosotros hemos distilado herramientas que cualquier arquitecto puede utilizar para construir un edificio, una casa, una plaza abierta, que da vida a los usuarios. Esto es completamente separado del modo actual de diseñar según un esquema abstracto, una imagen abstracta. Para nosotros esto no vale nada. ¿Qué tipo, por entrar directamente en el contenido, podéis poner ejemplos o aunque sean generales? Un millón de ejemplos. Casi todos hoy en día. No me refiero a arquitecturas que participen de eso, sino de estudios científicos que hablen de esa percepción del espacio o esa percepción de la materia. ¿Dónde encontramos esas referencias? ¿En qué libros encontramos esos estudios para...? En los libros, no en los libros de arquitectura, sino en los libros y en la literatura científica de los psicólogos ambientales. Porque los psicólogos ambientales desde los años 50 trabajan a encontrar las características de los espacios y las superficies y los ambientes que tienen características para el bienestar de la fisiología y la psicología humana. Yo te preguntaría una cosa. Estos estudios científicos
como dependen de la percepción de aquellos sujetos que estén allí experimentando lo que sea, Sí. depende del momento histórico que se viva o no depende del momento histórico. Y pongo un ejemplo. El otro día, leyendo a Umberto Eco, hablaba de que las pirámides hoy no se entendía el significado que tenían, porque se había perdido el código que hacía explicable lo que las pirámides realmente implicaban. Y hoy en día las pirámides se entienden simplemente como una especie de escultura en la que no hay un interior y es un símbolo de la muerte, pero poco más. Sin embargo, en su momento fueron mucho más. Yo preguntaría, ¿un estudio científico de la percepción de ciertas dimensiones de la arquitectura considera también la posibilidad de que cambien esas percepciones de los sujetos que la habitan? Las percepciones humanas no cambian por la razón muy sencilla que el cuerpo humano no ha cambiado por 100.000 años. Tú me das un ejemplo que es inútil. Con permiso. Porque las pirámides tenían en su tiempo un valor no perceptivo, pero un valor religioso de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con la fisiología humana. Claro que el significado de las pirámides ha cambiado. Hoy en día es una atracción turística, el significado, pero la reacción del cuerpo humano no ha cambiado por nada. Y no mezclas, por favor, las dos cosas. El significado es relacionado con filosofía, religión. Sí, pero ¿tú crees que... Yo me pregunto, ¿no? Si también participa de esa percepción, no solamente el significado como una cosa filosófica, sino lo que la gente percibe, la gente egipcia de su momento, del imperio, yo creo que percibía una cosa al ver esas arquitecturas que es distinta a la que percibimos nosotros hoy, no porque por la teoría de Eco, sino porque realmente percibían otras cosas porque el contexto lo explicaba de otra manera. Es decir, que yo me pregunto si no hay también una codificación que funcione allí que haga difícil ver que hubiera simplemente una percepción única de las... No estoy de acuerdo por nada. Es característico de cada periodo que vive el hombre que la sociedad da un significado a cualquier estructura, a cualquier estilo de edificio, cualquier estilo de arquitectura. Pero esto es impuesto sobre nuestra reacción fisiológica. Y claro, estoy de acuerdo. El poder de la sociedad que da el significado filosófico puede suprimir nuestras propias respuestas fisiológicas, en tal manera que no escuchamos nuestro cuerpo, porque en nuestra mente tenemos la idea que este edificio es muy importante por tal razón. Así que nuestra percepción va al segundo nivel de la interpretación y nosotros, por una danza mental, ponemos la explicación de la sociedad, la explicación filosófica o religiosa del fenómeno, que puede ser contraria a lo que está diciendo nuestro cuerpo. Pero yo insisto que la reacción de nuestro cuerpo es invariante por todas las personas y por todas las épocas. Lo que cambia es lo que aprendemos. Y hoy en día son las media que nos llenan el cerebro con los conceptos que la mayor parte de la gente utilizan para interpretar la arquitectura. A pesar de que estos conceptos son en contra de su propia respuesta corporal. Y no te dejo terminar con las pirámides, porque las pirámides eran unas esculturas gigantes, una tumba del rey, no eran para habitar.
el ciudadano egipcio no tenía nada que ver con las pirámides. Un monumento, no es realmente arquitectura. No, bueno, yo no me refería a eso. Yo sí entiendo lo que dices y además apoya lo que comentas, que hay, pues los estudios científicos siempre tratan de coger a personas que no tengan formación en el tema de la percepción de la arquitectura, porque entonces distorsionarían en función de lo que les han enseñado lo que ven. Es decir, por ejemplo, en estudios del espacio de percepción espacial de las dimensiones nunca se practica con gente que haya estudiado arquitectura, porque saben claves y lo analizan en función de esas claves y en función de sus gustos y en función de sus tendencias adquiridas. Entonces eso sí se aplica así. Sí, pero espera, si has estudiado estos experimentos, esos experimentos han fracasado por muchos años porque los primeros científicos que empezaron estos experimentos preguntaban a los sujetos: ¿cómo tú sientes en ese espacio? ¿Te gusta este espacio o no? Y son preguntas. Y los resultados no eran muy estables. No era material que indica un 90% de preferencia. Últimamente han comenzado a hacer dos cosas simultáneamente. Ponen monitores del cuerpo sobre el cuerpo, monitores de varias funciones del cuerpo que indica el estrés o el bienestar a los sujetos, y los meten en un cuarto, los meten en otro espacio, los sujeten a una ventana de varias dimensiones, hacen estos experimentos de percepción y al final del experimento también los presentan con una lista de preguntas. ¿Te gusta esto? ¿Tú prefieres esto? Y las respuestas son opuestas, porque el cuerpo, los indicadores del cuerpo dicen que hay una preferencia por estos espacios que son más o menos tradicionales, los espacios que han producido la humanidad en toda la arquitectura vernacular. Pero al contrario, la gente responde escrito que les gustan las cosas que son más modernas, a pesar que su cuerpo prefiere los espacios que son más vernaculares. Y finalmente hemos resuelto la contradicción de los primeros experimentos. Es un tema muy curioso. Muy curioso, no dice nada, es sorprendente. Sí. Bueno, y para terminar, las preferencias del cuerpo están de acuerdo con nuestra teoría. Muy bien. Una pregunta de matiz, pero importante. ¿Aceptaría tu teoría, es decir, criticaría tu teoría una arquitectura que deliberadamente fuera contraria a las experiencias o a lo que uno siente fisiológicamente, en el caso de que eso fuera lo que quisiera significar? No entiendo la pregunta. Sí. Es el ejemplo del Museo Judío en caso de que hubiera sido deliberado y formara parte de un intento consciente. Si fuera el Museo Judío o una arquitectura realmente antihumana, el resultado de un pensamiento científico pero aplicado a la contra de lo agradable, porque se entiende que ahí se tiene que manifestar el holocausto y el horror de la humanidad, ¿eso estaría considerado como algo aceptable o sería también algo que consideraríamos que no es correcto? No es para nosotros decir si algo es aceptable o no. Si hay algo construido, podemos criticarlo. No es a nosotros de decidir qué es aceptable o no. Tú refieres al Museo Judío de Daniel Libeskind en Berlín. Bueno, es un edificio atroce que manifiesta y encapsula la antihumanidad, las acciones antihumanas contra otros seres humanos. Si es por casualidad o será deliberado de Libeskind, yo no lo sé,
porque no entiendo nada que dice Libeskind, y tampoco ninguna otra persona entiende lo que dice Libeskind. Sin embargo, es una obra para conmemorar un horror en la humanidad, y adapto su geometría antihumana, yo creo que es adaptada al mensaje de este museo. Sin embargo, aplicar la misma geometría, porque Libeskind aplica la misma geometría a un museo de la paz, a un museo de arte contemporánea, para mí esto no vale por nada. ¿Por qué tienes que hacer los usuarios, los visitores de un museo de arte contemporáneo sentir mal? Entrar en un museo del Holocausto y sentir mal es adecuado, porque representa un mal de la humanidad. Pero entrar en un museo de arte no se tiene que sentir mal, tienes que sentir bien para ver las pinturas o las esculturas que están expuestas. Sí, a mí me parece muy importante esta distinción, porque deja claro que en el caso del Museo de Daniel Libeskind, pues se distingue aquello que él decía que quería hacer de lo que en realidad estaba haciendo. Él estaba extendiendo unas maneras de trabajar en términos geométricos y después le ponía el discurso que le parecía oportuno para defenderlo, y se ven las contradicciones en que no hay siempre la misma unión entre la arquitectura y el discurso en todas sus obras, y eso es lo que me parece que por dónde va, y me parece que es muy adecuado, ¿no? Espera, yo quiero hacer un comentario. Sí. Ahora, lejos de Libeskind, sí. Casi todos los arquiestrellas de hoy, hay un fenómeno que no me gusta por nada. El fenómeno es que podemos llamarlo Project Driven Theory. Es decir, producen un edificio, cualquier edificio, porque hay un cliente, los pagan, producen un edificio que es horroroso, en mi opinión, porque no es en la escala humana. Pero después que este edificio se ha construido, estos arquitectos, su arquitecto empieza a escribir ensayos, da conferencias y inventa una explicación para justificar este edificio. Y para mí son todas mentiras, porque no tienen una teoría que produce el edificio, sino produce el edificio por casualidad, o alguien en su estudio, que hay 100 jóvenes trabajando toda la noche, producen algo, y el gran arquitecto, el arquiestrella, selecciona, sí, esto me gusta porque está torsionado y va a ser una figura muy buena en los periódicos de arquitectura. Pero después de ser construido, hace una grande propaganda mediática para justificar, inventa tonterías y mentiras para justificar algo que es ya construido. Para mí es deshonesto esta práctica, y sin embargo casi todas las arquiestrellas practican esta a posteriori explicación de sus obras. Una pregunta sería, ¿cómo fue posible que, habiendo aproximaciones científicas que explicaran cómo la gente percibía y cómo la gente en realidad debería tener sus arquitecturas y cómo se deberían hacer las ciudades, cómo es posible que aquellos que estaban en los tribunales de selección de concursos eligieran una arquitectura que es tan desagradable y que está demostrado que es tan desagradable? ¿Qué idea tenéis vosotros de ese proceso? ¿Cómo ocurrió? Porque es duro de asimilar que aquellos a los que se les pone el poder de elegir para el bien del resto hayan elegido cosas que son claramente antihumanas. Sí, claro, las selecciones de los proyectos de las arquiestrellas de hoy no son selecciones para el bien del resto, el bien de los usuarios o de la humanidad, sino son a favor de estas arquiestrellas que trabajan para unas compañías de construcción, que son 4 compañías de construcción de ingeniería en todo el mundo que trabajan con los mismos arquiestrellas, son apoyados por las compañías de materiales y son siempre los mismos materiales,
metal, acero, titanio, hormigón armado de una cierta consistencia, el vidrio. Y esas compañías empujan y ahora hablamos de trillones de euros y de dinero, es el poder económico. Y por eso ves los mismos nombres. Sí, yo entiendo esos arquitectos, es decir, entiendo los arquitectos que hacen un negocio. A mí lo que me cuesta comprender es cómo los que han cogido el poder de decisión, y me refiero a las revistas, me refiero a los tribunales de concursos. Sí, bueno, empezamos con las revistas. Las revistas están pagadas por las advertencias, la publicidad. La publicidad permite a una revista de publicar. ¿Y quién paga la publicidad en las revistas? Son las grandes firmas de construcción, no de arquitectura, de construcción, que son las mismas firmas de construcción que hacen los grandes proyectos en todo el mundo, y las firmas que producen estos materiales muy contemporáneos de moda. Y por supuesto, ellos pagan las publicidades en el periódico que permiten al periódico de existir. Sí. Y el periódico, una mano lava la otra mano, y el periódico promueve los proyectos que utilizan exclusivamente esos materiales muy caros y muy costosos. Y las arquiestrellas son los preferidos que también utilizan este material y un estilo de arquitectura que hoy en día está en moda. Así que es un sistema económico que se autoalimenta, pero es un engaño al pueblo, porque el pueblo todavía no realiza que un periódico de arquitectura no representa lo que es bueno para el pueblo, para el usuario. Está vendiendo algo con intereses. Los intereses son intereses muy poderosos financieros, que son compañías de materiales muy especializados, muy caros. El pueblo se puede dar cuenta que ahora trillones de euros construyendo con materiales locales y no con materiales muy caros a producir. Da la impresión de que entonces vuestra teoría, aparte de ir contra cierta arquitectura, va contra un grupo de poder económico, lo cual tiene que ser muy duro, sí. Y que probablemente quien más la apoyara fuera la gente corriente, de conocerla. Sí. ¿Ocurre eso? ¿Ha ocurrido eso tradicionalmente desde que empezasteis vuestra labor, que os apoyara la gente que no tiene que ver con la arquitectura y que os criticaran y os intentaran eliminar del mapa a aquellos que están más dentro del poder de la arquitectura? Es una cuestión complicada. Desde el Bauhaus de los años 20 se presenta al público una arquitectura industrial. El Bauhaus era una formación para vender una arquitectura industrial. No era por nada lo que los apologistas del Bauhaus dicen, que era lo que dicen que es una mentira, que era una nueva arquitectura. No, era un grupo de arquitectos que eran completamente de acuerdo con un futuro industrial, 100% industrial, para utilizar los materiales industriales de este periodo. Y tenemos hoy en día las mismas cosas, los mismos materiales industriales, más materiales industriales todavía más caros, como el titanio. Y yo diría que además lo peor del asunto es que son utilizar materiales industriales para obras que no tienen nada que ver con la industria. Es decir, utilizar aspectos de industria en domicilios, en casas, en viviendas de protección oficial, en viviendas de gente humilde, solamente les faltan monasterios en iglesias. Ahí es lo realmente extraño. No faltan los monasterios y las iglesias. Sí, bueno.
No, no faltan, pero... La sustitución de materiales, de construir cualquier edificio, la sustitución de materiales locales más baratos con mejor propiedades energéticas, sustituir todo esto con materiales industriales que tienen propiedades pésimas de costo y de propiedades térmicas, etc., ha sido el gran éxito del siglo XX, empezando del Bauhaus. Y todavía tenemos estas imágenes del Bauhaus que se ve por toda parte en las viviendas sociales. Son copias de Weissenhof-Siedlung de los años 20. Copias exactas. Las tipologías son exactas. Los materiales, como decimos, son exactas. ¿Por qué no utilizar los materiales locales? Porque ha sido tan exitosa esta sustitución que hoy en día los arquitectos ni siquiera piensan de divertir un poco del acero, del vidrio, que no son por nada adecuados para los climas. Aquí estamos en España. España tiene un clima que no está adecuado para estos materiales industriales. Pero aún peor es en los países árabes, en el Golfo, que están construyendo gratacielos horrorosos de vidrio en un clima de desierto. Es una locura. Y hoy en día, bueno, son muy ricos, tienen la producción de gas natural y petróleo, están gastando todo en la climatización de sus edificios. Si una vez para el gas natural, acaba el gas natural, todas estas ciudades enteras deben ser abandonadas porque no son vivibles sin aire acondicionado, que depende sobre la electricidad, que depende sobre el petróleo. Sí, sí, está claro el mensaje, ¿no? Pero... un mensaje que nadie quiere escuchar. Y los que están escuchando, bueno, no se puede criticar el poder, que no es una conspiración de poder, sino un poder de industrias liadas una con la otra. Pero tiene un momento, después de décadas, que este poder está establecido y se mueve así. Y no hay nada que puede pararlo porque es tan grande. Y las sociedades de muchos países del mundo, las sociedades están acostumbradas con esta manera de hacer las cosas, de construir las ciudades, de construir los edificios. Han escrito los códigos para construir. Hoy en día, un arquitecto quiere construir algo que nosotros, mi grupo de amigos, consideramos como bueno, como que ahora la energía, que utiliza materiales locales, que tiene espacios humanos. No se puede en la mayor parte del mundo porque las reglas de construcción se han escrito para promover únicamente esas tipologías industriales. ¿Qué le dirías a un estudiante de arquitectura que quiera enterarse de qué decisiones ha de tomar más o menos a la hora de diseñar para hacer arquitectura agradable para sus clientes y para la gente que lo use? ¿Qué debe leer? ¿Qué debe estudiar? ¿A qué debe acudir? Sí, hay dos consejos. Primero, ¿qué debe leer? Debe encontrar la obra de Alexander y muchos de sus discípulos y gente relacionada con la psicología ambiental, que hay cerca de 3.000 a 4.000 páginas de material existente de primer rango y otro material subyacente que describe esos resultados que se puede aplicar inmediatamente al diseño. Sin embargo,
estos datos no están presentados en las escuelas de arquitectura. Que yo sepa, en ninguna escuela de arquitectura. Hoy en día un estudiante debe ser bastante inteligente e independiente para buscar este material, porque se espera a su profesor de arquitectura, no va a encontrarlo jamás. Y probablemente si lo aplica suspenda, ¿no? Hay algunos profesores de arquitectura que tienen un mente abierto, a pesar que no saben esta obra. Una vez que un estudiante dice, señor profesor, encontré esto, muy interesante. Hay otros que tienen un mente muy cerrado y dicen, no, esto no va con nuestra ideología de formas industriales o formas torcidas, y mejor que tú lo dejas, si no, no es bueno, porque tenemos una ideología muy estricta. El segundo consejo es de evitar la propaganda, porque la propaganda, después de un siglo, la propaganda que empezó con el Bauhaus, sigue y ha tomado todo el espacio de la educación de un arquitecto. Así que el segundo consejo que yo puedo ofrecer a un estudiante de arquitectura es de reevaluar todo lo que se presenta como arquitectura buena y quizás no es buena. Quizás es una imagen que no tiene nada que ver con la arquitectura buena. Es un modo de pensar revolucionario, y sobre todo por un joven arquitecto que quiere creer lo que están dando sus profesores. Cuando el profesor pone en la pantalla y dice, esto es un edificio estupendo, el estudiante, es difícil para el estudiante de pensar, esto es un edificio horroroso, porque se hace los usuarios enfermos. Sí. Necesita coraje pensar contracorriente. Pero, en suma, los dos consejos: encontrar el material ya disponible para aprender cómo juzgar la arquitectura buena y distinguirla de la arquitectura mala, el punto de vista no de diseño, no de moda, no de ideología, pero la relación con la salud del usuario, del ser humano. Y segundo, de reevaluar todo lo que está presentado como buena arquitectura desde los años 20, y quizás no es buena arquitectura, quizás es arquitectura neutra, sin ninguna propiedad importante, o que sea arquitectura nociva, con propiedades malas para los seres humanos. Y cada joven estudiante de arquitectura tiene la carga de hacer él o ella mismo. Que es algo muy duro decir a un estudiante, porque un estudiante, es más fácil para el estudiante de seguir todos los cursos, pasar 3 o 4 años de formación en la escuela de arquitectura y de hacer exactamente lo que dicen los profesores, es más fácil. Pero a la fin, ¿qué puede hacer? ¿Que puede diseñar una casa para los seres humanos? Hoy en día, no. 90% de los graduados de las escuelas de arquitectura son completamente incapaces de proyectar una caja de oficinas donde se puede trabajar. No tienen ni idea de los espacios que los seres humanos necesitan para vivir, para trabajar. Es lamentable. Es curioso porque probablemente alguna vez que se va a visitar zonas de urbanismo nuevo, lo que aquí se llaman los PAUs, ¿no? Zonas de urbanización nueva fuera de Madrid, se ve claramente cuáles son los edificios que se han diseñado por arquitectos famosos o famosos dentro del ambiente madrileño o español, y aquellos que no se han diseñado por arquitectos famosos y simplemente son gente que tiene oficio y que ha ido haciendo las cosas para tener un resultado correcto, ¿no? Sí. Los primeros, los de las viviendas de protección oficial que te comentaba ayer, que son los que se hacen por concurso y que ganan, seleccionados por todos estos grupos de poder,
resulta ser los que peor construidos están, los que más defectos tienen de estructura, de construcción, pero a nivel básico. Se oxidan las fachadas, hay inundaciones, las bajantes salen a borbotones todas las aguas. La gente de allí es además las que menos recursos económicos tienen, no pueden no elegir ese edificio porque si no aceptan esa obra no le dan otra, o sea, tienen un número de posibilidades de elección. Y sin embargo los edificios de enfrente eran los edificios correctos, probablemente por los arquitectos menos destacados o arquitectos, destacados en la escuela, más correctos, igual considerados por los profesores más mediocres. Y sin embargo la arquitectura que ellos hacen es la que más valoran y la que más desearía la gente que está enfrente, ¿no? O sea, que eso es muy curioso, ¿no? Porque ese fenómeno se da y os da la razón. Sí, bueno, este fenómeno va muy lejos fuera de la arquitectura. Desafortunadamente, por un siglo, los arquitectos de tendencia han hecho un crimen contra la humanidad en el siguiente senso. Han utilizado los seres humanos como animales experimentales para sus ideas abstractas. Los arquitectos desde los años 20, los arquitectos famosos desde los años 20 han construido algo sobre una visión estética abstracta, sin pensar si un ser humano puede vivir en estos espacios. Han construido este edificio como una manifestación de una idea abstracta. Han puesto la gente vivir allá. La sociedad ha visto que era un fracaso total porque la gente odiaba vivir en este espacio. Sin embargo, nada cambió porque el arquitecto famoso era copiado del siguiente arquitecto. Y estas imágenes ahora, estas imágenes de estas geometrías han sido copiadas por un siglo. Cada vez son un fracaso, pero siguen copiando. Y cada vez. Y a pesar de que los psicólogos entran y hacen estudios en esos edificios, a pesar que el Estado ve que los tenientes, los habitantes, destruyen los edificios porque se revoltan contra la forma que es tan inhumana. Y siempre el Estado dice, son los habitantes, que son mala gente. Sí, ese es el razonamiento. Pero el razonamiento es antihumano. Sí. Esta gente son gente que no tiene otros recursos para fuir y se revueltan contra la forma, contra la estructura misma, porque no se pueden fuir. Y se sienten traicionados por el Estado, porque el Estado ha construido este ambiente monstruoso, horroroso para ellos, y cuando se quejan, el Estado dice, no, vosotros son de clase criminal, y las madres con niños. O analfabetos, ¿no? Sí. Analfabetos, y tú tienes que apreciar que nosotros hemos encargado a un famoso arquitecto para construir casas para vosotros, un rascacielos de habitaciones sociales, y tú tienes que apreciarlo, y no lo aprecias, porque esto va a decir que es culpa de vosotros, que estás como animales. Es un crimen contra la humanidad, y que sigue esta idea malsana de una clase social que está traicionada para el propio Estado. Y el Estado rehúsa de realizar que están haciendo este daño a esta clase de sociedad para apoyar una idea de arquitectos famosos que construyen unas imágenes que están en los libros, que los libros presentan como ideales estas imágenes que están copiadas, a pesar de todo dado experimental al contrario. Es una religión ideológica. Diría dos cosas, ¿no? Lo veo muy claro lo que comentas y además me parece muy certero, ¿no? Dos cosas. Una, yo creo que muy importante. Dentro de los consejos que das a los estudiantes, uno es
acudir a las fuentes primeras y más importantes de las investigaciones que se hicieron a partir de los 60 sobre cómo la gente percibe de verdad estas arquitecturas y después que ellos se hagan aplicando eso. Yo creo que es muy importante recalcar, como haces en el libro, que eso no lleva a una arquitectura concreta única y que no está diciendo que hay que hacer solamente una forma de hacer arquitectura, Exacto. sino que hay muchas maneras y que por mucho que algunos os asocien y aun siendo amigos y además siendo referencias que están ahí como arquitecturas válidas y correctas, me refiero a los neoclásicos, a Leon Krier, a Samir Younes y otros, no es la vía única, no se está defendiendo científicamente, no se está pretendiendo hacer una justificación científica exclusiva de esa arquitectura, sino de una arquitectura agradable para las personas. Me parece que es importantísimo decirlo, Sí, sí. porque si no, esto va a quedar tachado como de una tendencia que además se pretende servir de conocimientos científicos para imponerla. Sí. Y no se trata de eso, cada uno que haga lo que quiera, pero que quede claro que puede hacer lo que quiera, o sea, dentro de esas coordenadas. Y eso uno. Y lo segundo, yo creo que estaría bien que comentaras lo que habíamos hablado de la segunda parte de la conversación, ¿no? Cómo se gestó todo esto en América, en Berkeley, en torno a la figura de Christopher Alexander. ¿Qué relación tuviste tú con él? ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo te involucraste tú en ese proyecto? Bueno, eso es una historia personal, no sé si la gente se interesa en la historia. Pero, no dejamos la primera parte de tu comentario. Nosotros, mis amigos, no proponemos ningún estilo de arquitectura que está definido por imágenes. La gente que no le gusta lo que estamos diciendo porque amenaza las imágenes de los edificios de arquiestrellas, nos atacan inmediatamente diciendo, ellos proponen esta imagen neoclásico. Nosotros no proponemos nada de neoclásico, no proponemos ninguna imagen. Lo que decimos es que un arquitecto que quiere construir un edificio a escala humana tiene que poner todos los elementos que permiten a este edificio de se realizar, de tener una coherencia. Y si una parte de este edificio parece a algo tradicional, no clásico, tradicional de esta tradición, porque las soluciones energéticas que ahorran la energía son un producto de 1000 años de investigaciones dentro de la arquitectura vernácula. Bueno, si un elemento hoy en día aparece que parece algo del pasado, déjalo. ¿Qué ocurre hoy? Si uno propone un proyecto que parece un poquito al pasado, lo destruyen los críticos. Estás copiando el pasado. Pero no, hombre, estamos reutilizando pedazos de soluciones que han funcionado en el pasado para ahorrar energía, para construir espacios que son buenos para los hombres, para la gente. Esto no cambia y necesariamente si construyes hoy en día esos espacios adecuados van a aparecer un poquito en manera genérica, van a aparecer las soluciones del pasado. Es imposible evitarlo. ¿Qué pasó con el Bauhaus? Tomaron las soluciones tradicionales y las invirtieron. Y desde este punto, todo proyecto era juzgado al grado que era opuesto a los parámetros tradicionales. Y esto sigue hoy en día. Un edificio que gana el jurado debe ser algo innovador. ¿Y cómo llegar a esta innovación? Para hacer algo que es completamente torcido. Antitradicional. Antitradicional, pero todavía más inhumano. Nuestra arquitectura parece a cosas tradicionales, a pesar que no copia nada. Reutiliza soluciones que funcionan. La arquitectura de gran marca es tan antitradicional que es antihumana. Bueno, seguimos al segundo. Un segundo, respecto a lo segundo, digo, por no enfocarlo en el ámbito exclusivamente personal, aunque puedes comentarlo si te apetece, ¿no? Yo me refiero a que yo creo que es interesante que quien vea esta entrevista
entienda de dónde viene esto. Teniendo en cuenta que nadie se lo ha enseñado, nadie le ha comentado, es la primera vez que oyen hablar de Christopher Alexander. Probablemente ahora vean en la biblioteca de la escuela que existen 4 tomos de una obra monumental y otros tantos tomos de otras en inglés, algunos traducidos por Gustavo Gil, etc. Pero ellos, yo creo que estaría bien dar una explicación mínima de cómo se gestó eso allí, quién trabajaba, con quién, de qué manera, con qué intereses, contra quién estaban. Ponernos un poco en contexto, ¿no? Digo yo, si te parece. No entiendo cuál quieres investigar tú, de la obra de Sí, Christopher en los años 70. Sí, ¿cuál fue el origen de Christopher? ¿Por qué se empezó a preocupar por esto? ¿Veía él ya en ese momento que hacía falta? Sí, bueno, volvemos a Cambridge en los años 60, cuando en los años 50, Christopher estaba allá y Christopher era formado como físico y matemático antes de ir en la arquitectura en Cambridge. Christopher es ganador del Gran Premio de Física en Cambridge. Pero no quería ser físico ni matemático y se volvió a la arquitectura. Pero como era formado en pensar lógicamente, entró en el departamento de arquitectura y empezó a pensar lógicamente y encontró una contradicción, porque los profesores proponían edificios y diseños ilógicos que él no podía entender. Y él se realizó que todo el campo de arquitectura, que era el moderno de los años 50, era equivocado. Y él empezó a desarrollar un marco teórico para explicar la arquitectura buena adaptada a los seres humanos, a las necesidades humanas, y empezó a escribir su primer libro, Notas sobre la síntesis de la forma. Y siguió. Así empezó y hizo los primeros experimentos con computadores y después se fue a Berkeley y escribió, después de 10 años, escribió el lenguaje de patrones, una obra que está conocida por todos. Su última obra son los 4 volúmenes de La Natura del Orden y muchos otros libros que tiene. Así que, para explicar el fenómeno Alexander, es que Alexander era formado como científico y no podía aceptar el estilo moderno de los años 50, porque para él era una colección de soluciones equivocadas. Y él se encargó a desarrollar una teoría de la arquitectura. Y empezaron directamente a estudiar las investigaciones de psicólogos y de psiquiatras sobre la percepción. Sí. Y él hizo algunos experimentos, sí, personalmente hizo en Harvard algunos experimentos sobre la percepción. Él hizo muchísima obra. Sí. Bueno, yo conocía su trabajo antes. Me interesaba la arquitectura en manera de amador. Una vez yo fui a su casa en Berkeley y encontré y empezamos a trabajar juntos. Y yo le ayudé para editar y terminar su obra de La Natura del Orden. Trabajé con él 20 años para terminar esta obra. Y me fascinó. Estos 20 años cambiaron mi vida porque me convirtieron a trabajar sobre la arquitectura, porque yo podía ver que hay mucho más trabajo fuera del trabajo de Christopher que yo podía hacer, porque era un campo abierto. Los arquitectos de tendencia y todas las escuelas de arquitectura haciendo entrapolados en una dirección, en un vehículo ciego, y para mí todo era abierto, un campo de investigación riquísima. Yo creo que lo que demuestra ese proceder racionalista, por lo menos en vuestro grupo, es que se apoya uno en otro, ¿no?
Sí. Es decir, que aquí, sin embargo, en la arquitectura lo que se hace es hacer un discurso, el siguiente, lo primero que quiere hacer es destruir el del anterior para poner el suyo, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, en este se trata de ir ampliando, ir colaborando e ir formando un discurso con una idea común, ¿no? Y además siempre con críticas racionales de lo anterior y con experimentos, o sea, que me parece muy bien. Sí, tienes una buena explicación. La moda sobrevive porque una moda destruye la del año anterior. Y así es la arquitectura de moda que vemos hoy en día. Y la teoría de moda. Y la teoría de moda, sí. Al contrario, la ciencia se construye en niveles, uno sobre el otro, porque son de verdades que han pasado el criterio del tiempo, de verificación. Esto es muy interesante porque aquí la referencia constante, y además probablemente hasta deliberada y malintencionada, para referirse a los cambios de estilo es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma, utilizando la expresión de Kuhn, son cambios en la ciencia, pero cuando son absolutamente revolucionarios. Es decir, cambian absolutamente todo. Y eso no es un cambio de moda, no es un cambio de paradigma. No. Por lo tanto, se está utilizando una expresión semejante a algo de historia científica, pero que no tiene nada que ver deliberadamente. Sí. Eso es un punto importante, ¿no? Porque intentan hacer como que fuera para eliminar esa perspectiva. Sí. No, yo soy consciente del abuso de la terminología científica para justificar estilos. Es una lástima. Y en una disciplina que tenía un mínimo de racionalidad, no debe ser permitido. O lo que hace, los otros dicen, pero está diciendo bobadas. Sin embargo, todos lo hacen. Hablan del Kuhn, del cambio de paradigma. No es nada, es una moda, un diseño. Sí. Todo superficial. Es sorprendente que la construcción de nuestro ambiente, la construcción de la tierra, la influencia que el hombre tiene sobre la tierra, que es construir, ha sido influenciado para ideas tan superficiales por un siglo. Sí, es sorprendente. Lo de Kuhn es sorprendente especialmente porque los cambios de paradigma implican que la nueva teoría reexplica todo lo anterior y propone otra cosa. Por ahí va los cambios de paradigma. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la explicación de lo anterior. El estilo es otra historia que no tiene nada que ver, que se incluye en el proceso sumatorio de estilos histórico y clasificación, pero nada más. Sí. No tiene nada que ver con reexplicar lo anterior. Es insultante. Sí. Es insultante. Para mí es insultante, pero está aceptado. Fin a que la mayoría de los arquitectos continúan a aceptar estas pseudo explicaciones, nadie va a cambiar. Y los estudiantes y los arquitectos van a seguir construyendo obras que son antihumanas. Ni los clientes pueden elegir, porque hay clientes en todo el mundo que realizan que algo no va bien y contratan a un arquitecto para construir algo realmente bueno. Y este arquitecto está atacado, y el cliente está atacado por todo el mundo, por la media. Es casi imposible de cambiar la situación. La explicación del fenómeno es religiosa. No se permite desviar de la ideología. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no hacemos nada. La mayor parte de la construcción hoy en día es en las favelas, está en las favelas, los ensedamientos informales, y que no siguen ninguna teoría arquitectural. Construyen con los materiales los más baratos, la basura, los materiales pésimos, construyen sus casas, pero de manera más humana posible bajo estas condiciones terribles. Esta gente construye su casa para su familia, para sus hijos. Allá se encuentra la humanidad y construye para ella misma. ¿Y qué hacen los gobiernos? Van con los bulldozers para eliminar todo esto y construir algo, una copia del Bauhaus de los años 20.
todavía hoy en día. Lo están haciendo en Brasil, preparar para los Juegos Olímpicos. Yo tengo amigos, estoy colaborando hace 20 años con urbanistas en Brasil. Hemos proponido arreglar algunas de las favelas con pocas intervenciones, muy baratas. No, el gobierno va con los bulldozers, porque tiene esta idea fija De higiene. de los modelos. Ya lo sé, pero Sí. quiere decir que ha calado porque ha calado los modelos por el discurso de la higiene, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo aplican como sea y fuera, Sí, ¿no? sí. Sí. Pues como hablamos ayer, yo creo que vamos terminando, ¿no? Muy bien. Yo creo que sería muy interesante, y vamos a ver si lo intentamos en los próximos meses, que hicieras análisis de arquitecturas que te enviemos desde vuestra perspectiva, para que los estudiantes no solamente se acerquen a las teorías y a los estudios científicos de cómo va en la arquitectura, que es agradable, sino que vean cómo se aplican a cosas que quizá ellos conozcan y admiren o no, y así lo puedan aplicar con más sencillez. Muy bien, muy interesante. Lo intentaremos, Será interesante, muy. Sí, será interesante. Vale, Nico. Muy bien, gracias. Nada, a ti.